Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amara, peinarte el pelo con las yemas de mis dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños. Irremediablemente, Cádiz es un referente para el materialismo histórico en arqueología. Porque fue en estos mismos pasillos de su universidad donde se gestó una comunidad académica en el momento más trascendental de esta teoría, su periodo de crisis. La crisis la hemos definido como la presencia de anomalías no asimiladas por parte de la arqueología social. Y este periodo puede situarse entre 1996 y el año de 2009. Pero veámoslo a través del modelo de desarrollo para poderlo visualizar gráficamente. Aquí observamos el pleno origen del desarrollo de la propuesta en el año de 1984, que esperaría su publicación para el año de 1998. Sin embargo, a pesar de haberse encontrado en una primera etapa progresivamente consistente, generada por el desarrollo del núcleo firme del programa en su etapa de ciencia nueva inicial, justamente en ese periodo es que aparece presencia de anomalías. ¿Pero en qué consisten estas anomalías? La primera de ellas tiene que ver con la carencia de la evaluación empírica de la propia teorización. El libro El proceso de investigación en arqueología, nos dice Donald Jackson, es una síntesis profunda. Lamentablemente, esta propuesta no se ha aplicado en la práctica, sino solo tangencialmente, lo que ha impedido evaluar sus alcances operativos. ¿Qué significa esto? Significa, como bien lo dice Rodríguez, que los trabajos de campo y analíticos de los arqueólogos marxistas, salvo contadas excepciones, han sido más bien escasos. Esta sería una de las primeras grandes críticas que se situaron, como lo vemos, en la parte media de la década de 1990, que hacían la evaluación de esta teorización de forma negativa en términos de estas anomalías presentes. La segunda anomalía que podemos precisar es el escaso desarrollo de teorías del observable. El mismo Rodríguez nos dice: sus metodologías no han implicado puentes muy explícitos entre los datos y las inferencias de los contenidos sociales. Que el escaso planteamiento de proyectos empíricos tuviera como una consecuencia directa justamente en el atraso de definiciones operacionales. Este sería un segundo punto crítico dentro de lo desarrollado hasta ese momento por parte de la arqueología social. Y en efecto, al parecer los trabajos se redujeron básicamente a señalamientos sumamente identificatorios y bastante mecánicos, especialmente de algunas categorías desarrolladas por la teoría, como lo es el de modos de vida y desarrollo de teorías sustantivas como el de la sociedad clasista. Pero hay algunas categorías centrales también, como es el de la categoría de cultura, que recibieron muy poca discusión de carácter empírico para su identificación. Entonces, este escaso desarrollo de la teoría del observable, que tiene que ver en cómo desarrollamos teorías sustantivas de bajo rango, para entender el dato empírico, ha sido poco desarrollado por parte de la teoría.
Un tercer punto tiene que ver con su restricción en términos de las comunidades académicas que la desarrollan. Se ha planteado que la arqueología social no se ha consolidado como una teoría dominante en sus contextos nacionales, sino más bien representa una minoría. Comúnmente ha sido recluida a espacios universitarios y de carácter netamente académicos. Esta sería una de las grandes problemáticas que posee la teorización, de no ser una generalización y una teoría dominante en las prácticas nacionales. Cuarto punto que es realmente importante de señalar es la carencia de fertilidad empírica. Tantalián y Aguilar señalan: no nos eximimos de mencionar el arrastre de la pesada herencia culturalista y de la metodología procesualista. Y en efecto, la base del particularismo histórico y de la arqueología procesual han tenido un impacto sumamente vigoroso en las metodologías que ha desarrollado la arqueología social. A diferencia de otras teorías contemporáneas a ella, como puede ser la arqueología darwinista, no vemos una diversificación en las metodologías, que son afines a las categorías teóricas que está desarrollando la propia teoría, lo que se va a reflejar en una carencia de metodologías propias que se puede traducir como una carencia de fertilidad metodológica. Así, estamos ante una teoría anómala. Recordemos que el modelo de Thomas Kuhn señala la transición de ciencia normal a ciencia extraordinaria, pero en el caso de la arqueología social es un proceso totalmente distinto. Tenemos una primera etapa de ciencia nueva inicial, en la cual se estaban desarrollando los elementos propios del núcleo firme del programa, y en esa etapa es que se desarrolla una ciencia extraordinaria con la presencia de anomalías no asimiladas. Y curiosamente esta etapa es previa al desarrollo de una ciencia normal en la arqueología social. De esta forma, lo que tenemos en esta teorización es una etapa de ciencia nueva, seguida por una etapa de ciencia extraordinaria, para finalmente llegar a una etapa de ciencia normal. Recibí una amable invitación en la Universidad de Cádiz para hablar precisamente de este modelo y la situación teórica actual de la arqueología social. En esta presentación vamos a entrar en materia. Yo tenía que me apoyé mucho en este cuadro inicial para poder entender o dar a entender a los alumnos qué teorías estábamos trabajando, y desarrollé un modelo que fue basado en el anterior, en el cual teníamos una serie de relaciones entre las distintas teorías. Ahí vemos la simbología que representan las distintas teorías, su desarrollo a través de sus exponentes principales, ya sea en el campo de la antropología. Recuerden que tenemos teorías, son derivadas directamente de la antropología, no creadas dentro de nuestra disciplina. Entonces vemos ahí cómo ciertas teorías retoman principios de autores anteriores y suelen ser alternativas a otras teorías a lo largo del tiempo. Que aquí no era muy habitual, es decir, ese tema, que los científicos cambien, no es irse a la derecha política, no, es una reflexión, porque también el marxismo-leninismo, eso era un dogmatismo tremendo, ¿no? Claramente, ¿no? Visto desde perspectivas, ¿no? También, ¿no? Entonces, estas reflexiones son necesarias, ¿no? Pero sí que vivimos un momento complejo, ¿no? Para las teorías sociales, eso también lo veo claramente, ¿no? Es así como se da inicio a una etapa de ciencia extraordinaria, con antecedentes en congresos como el celebrado en la península ibérica en 1996, y siendo conscientes de las grandes problemáticas que poseía para ese momento la arqueología social. En la primera década del siglo XXI se efectuaron un conjunto de reuniones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, las principales en el año 2007 y en el 2009. Ellas tenían la intención de reorientar esta arqueología hacia una praxis más concreta que la que se había llevado a cabo hasta ese momento. Entre estos eventos resalta el Simposio de Arqueología Social Latinoamericana, que afortunadamente
3 años después, tiene la publicación de los resultados de discusión de ese evento a través de este libro, La arqueología social latinoamericana, de la teoría a la praxis. Estamos plenamente en una evaluación de la teoría, en lo que se conoce como etapa de ciencia extraordinaria. Es con el inicio del nuevo milenio que nueva generación de arqueólogos que habían sido formados en la última década del siglo XX en las aulas de esta escuela, que comenzaron a hacer una serie de estudios específicos de caso, recurriendo al registro arqueológico para estudiar, por supuesto, los postulados y las categorías del materialismo histórico. En mi caso, yo pertenezco a esta generación, realicé estudios de carácter muy concreto sobre sociedades clasistas, la categoría de la arqueología social, para entender casos específicos en el ámbito de Mesoamérica, a través de 2 tesis de grado. Debo decir que realmente para esta época empezábamos a evaluar los contenidos teóricos con limitadas herramientas metodológicas, pero era justamente ya la aplicación en los casos concretos de los postulados. Y justamente si lo analizamos desde una perspectiva global, la crítica de la falta de expresión de la teoría no lo es tanto, especialmente si lo miramos por medio de sus comunidades académicas. En una perspectiva global, la arqueología social debería visualizarse como una comunidad académica de carácter internacional, que posee sedes en varios países de Latinoamérica y de la península ibérica. Lo anterior es sumamente interesante porque teorías consagradas como la arqueología postprocesual o la teoría general de sistemas nunca llegaron a tener este grado de internacionalización. Y fue a través de diferentes foros, pero en especial por medio de sus publicaciones, que se logró este cometido. Entre ellos resalta el Boletín de Antropología Americana, que se convirtió en el medio de difusión académico de los postulados teóricos de la teoría. En años recientes, la revista ha cambiado de formato y de edición y se ha visto menos restringida a contenidos teóricos como lo fue en el pasado. Seguramente síntomas de cambios dentro de la propia teoría. Otro de los elementos que tendríamos que rescatar es que esta crítica de la falta de trabajos empíricos no lo es tanto, especialmente porque desde el año de 1995, momento en que se señala el inicio de la crisis, tenemos un proyecto en práctica, el proyecto llevado a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre el Valle del Mezquital, que ha trabajado desde entonces con postulados asociados a la arqueología social. De igual manera, ha habido un interés en la reevaluación de los niveles analíticos contenidos dentro de las teorías de la observación. Si hacemos un recuento histórico, desde 1986 hay un énfasis en el trabajo de estas categorías intermedias, la cual se continuó hasta la actualidad, haciendo énfasis a uno de los aspectos más criticados y señalados como anomalías de la teoría. Es así como llegamos a un análisis de revisión del modelo. Tendríamos los primeros aspectos que señalan la formulación inicial de la teoría a partir del año de 1984, que por lo menos hasta el año de 1995 se mantienen a la teoría como un programa de carácter progresivo, a través de 11 años de trabajo en su etapa de ciencia nueva inicial. Sin embargo, en este punto se empiezan a señalar las primeras críticas que tienen que ver con las anomalías que no está resolviendo la teoría, que se funden incluso con la publicación de la obra. Desde este punto del año 1998 podemos concientizar que aparece una etapa de ciencia extraordinaria, aún con la presencia de proyectos arqueológicos en marcha. Así, durante 12 años, la arqueología social se mantuvo con una práctica extraordinaria. Y es quizás para el 2007 y el 2009
en que se comienzan a reevaluar estas problemáticas y a trabajar con ellas para hacer que la ciencia practicada en el ámbito del materialismo histórico vuelva a entrar a una etapa de ciencia normal en la cual se ha llevado hasta la actualidad 16 años, ya como un programa con carácter totalmente progresivo de nuevo, habiendo cruzado una etapa regresiva de 12 años. Es así como vemos el desarrollo de la arqueología social desde su planteamiento hasta la actualidad. ¿Y qué pasa hoy en día? Lo que vemos es una diversificación. Se trata de una teoría general que tiene una gran representación internacional, como lo señalábamos. Sin embargo, esta internacionalización ha llevado a que las diversas condiciones en cada país le hayan impreso sus propios rasgos, que están definiendo diferentes focos de desarrollo, tanto teóricos como metodológicos, en cada caso nacional. Quizás una de las explicaciones de esta diversificación tiene que ver con las posiciones filosóficas marxistas que se han seguido en cada lugar, lo que ha tenido una impronta muy importante en la práctica arqueológica, al momento que son importadas como una metateoría a nuestra disciplina. Eso me llevó a una serie de preguntas. ¿El que las arqueologías sociales expongan diferentes formas representarían diferentes corrientes? ¿Se tratan entonces de corrientes latinoamericanas o iberoamericanas que comparten los mismos principios del núcleo del programa formulado por Felipe Bate? ¿O por el contrario, sus diferencias filosóficas marxistas pueden conducir a supuestos y principios tan diversos que no sea posible reconocer una misma teoría general? En un intento a esta respuesta, Manuel Gándara ha postulado una línea de tiempo. En los 80s él visualiza que la teoría opera en una escala internacional con diferentes sedes, que pueden implicar efectivamente variantes regionales, pero que no compartían elementos básicos de una misma posición teórica. Ya para los 90s se ve como un conglomerado de comunidades académicas que operan dentro de la misma concepción, para finalmente en la década del 2000 crear una homogenización formal de la teoría en una comunidad académica, especialmente en la ENA y en la Universidad de Cádiz. Sintetizando esto, la arqueología social el día de hoy podremos visualizarlo a través de una serie de comunidades académicas dependiendo de su grado de consistencia teórica, es decir, que asimilen los postulados de este programa de investigación. En el centro se encontraría la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se formularon inicialmente estos principios. Muy apegado a ella encontraríamos a la Universidad de Cádiz. Alejándose de este círculo central está una primera intento de formalización en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que sin embargo con el paso de los años se ha ido disgregando por cambios metodológicos y atribuciones también teóricas de otros pensamientos o corrientes teóricas como la ecología cultural. Y finalmente, más alejado de este círculo inicial, tendríamos a los centros universitarios en Latinoamérica que practican diferentes formas de materialismo histórico separadas del núcleo inicial de la Escuela Nacional de Antropología Histórica en México. Así, la arqueología social hoy se parece muchísimo a sus inicios en los años 70, con la disgregación de esfuerzos en una práctica social. Esta es la evaluación y la situación teórica actual de la arqueología social. Yo, mientras tanto, me despido por el momento de Cádiz, de su océano y de su música.